Bueno, amables televidentes, una vez más aquí en nuestro programa de nuestro canal PSC, tratando de abordar unos temas muy importantes relacionados con los últimos decretos que ha dictado el Gobierno Nacional para facilitar la contención de esta pandemia. Una de las cosas más importantes, me va a ayudar aquí la tablet, en que el Gobierno Nacional ha concedido herramientas con este decreto, van dirigidas fundamentalmente a cómo hacer que se dinamice, que se agilice la prestación por partes de las EPS y por parte de las IPS. En ese asunto, ha autorizado a que los servicios de salud, cuando sea necesario adecuar temporalmente un lugar para prestar el servicio de salud, ampliar la capacidad instalada o prestar servicios de salud no habilitados, a manera de ejemplo, el artículo primero de este decreto que acabo de mencionar, le manifiesta a las secretarías de salud encargadas de la autorización de estos servicios de que no será necesario tanto trámite. La ha eliminado durante esta pandemia, durante esta crisis, durante esta emergencia que ha dictado el Gobierno Nacional, hasta donde se prolongue. Este decreto de emergencia no termina ahora el 26 de abril. Termina, es una parte de la regulación de lo que el gobierno ha venido haciendo, pero la prolongación va hasta ahora, hasta el mes de mayo. Pero en cuanto al confinamiento de actividades sociales y de los adultos mayores, pero después continuará, es decir que esto es un poco largo, y por eso el gobierno ha manifestado que las entidades que prestan servicios de salud podrán habilitar algunos servicios y basta simplemente informarle a las alcaldías municipales a efectos de que realmente se ponga en práctica estos servicios. De otra parte, está hablando también de la gestión centralizada de los cuidados intensivos y cuidados intermedios. A ver, el artículo cuarto. Esto es un asunto bastante importante mediante la cual se le da facultades a que la alcaldía, digámoslo así, las entidades territoriales, adopten el manejo de las emergencias sanitarias que se presenten en el municipio, en este caso, por ejemplo, de Tuluá, a través de las CRUE. Las CRUE significa Centros Reguladores de Urgencias y de Emergencias. En la práctica, ¿cómo funciona? En Tuluá, por ejemplo, está el Centro de Atención de Emergencias para el servicio de ambulancias. Entonces, a través de este servicio de la CRUE o el Centro de Emergencias 123 se llama, y a través de ellos se pone en alerta qué ambulancias en disponibilidad para que atiendan este servicio. Aquí con estas CRUEs, ¿qué es lo que se hace? Evitar el paseo de la muerte y de esta manera facilitarle a las personas que están siendo víctimas del COVID-19 que en lugar de estar preguntando qué entidad tiene servicios disponibles de emergencia, qué entidad tiene el servicio para poder recoger ese paciente, qué entidad tiene unidades de cuidados de servicios intensivos, lo que hace es que a través de las CRUE se regule. Entonces, ¿qué hace? Cada secretaría, o más bien todo prestador de servicio, las IPS, deberán suministrarle a la administración municipal, en este caso a la Secretaría de Salud, suministrarle qué servicios tiene básicos, qué servicios tiene de urgencias, qué servicio tiene de cuidados intensivos, qué servicios ofrece de cuidados intermedios. Y adicionalmente manifestarle qué disponibilidad o qué camas tiene disponibles y también qué UCI tiene disponibles, y en esa medida, en lugar de estar preguntando o irse a la autorización por parte de la EPS, directamente a través de las CRUEs, estas van a asumir temporalmente el control y el servicio y el direccionamiento a dónde deben ir los pacientes con COVID-19. ¿Quiere decir esto? Que en la práctica, el decreto es nuevo, pero en la práctica se vive la experiencia, lo que acabo de decir del manejo del centro de ambulancias. Entonces lo que se hace es que todos los centros de atención en servicio de salud, las IPS, tendrán que inscribirse ante las CRUE y manifestar qué servicios tienen, y a través de ellos se van a direccionar todos los servicios. Me parece magnífico
porque es muy terrible que una persona se enferme de una enfermedad tan letal como es esta y que no sepa a qué centro de médico acudir. Entonces lo que hace simplemente es se direcciona al municipio, el centro de atención de esta entidad, lo que se hace es direccionar a cada paciente a donde los tengan. No hay necesidad de que las EPS autoricen la atención de estas personas, lo hacen directamente la Secretaría de Salud Municipal. El proceso de referencia y contrarreferencia queda eliminado y simplemente después habrá lugar a que se hagan las gestiones necesarias ante el Ministerio de Salud. Las entregas de los auxilios. El gobierno ha autorizado unos auxilios económicos para que las entidades puedan administrarlos. A través de esto también de este decreto se está manifestando cómo se regulan estos servicios también, y se habla de otro asunto muy importante, está relacionado cómo se destinan los recursos. Los recursos que tenga el municipio, que no sean de destinación específica para la salud, puede destinarlos los municipios para que estos sean girados con el propósito de atender infraestructura y poderle hacer frente a esta calamidad pública generada por la pandemia. Luego se acaba tanta rigurosidad y le permite realmente a los municipios, en principio, girar recursos para que las entidades puedan solventar cada una de estas dificultades. Se habla de las plataformas, o más bien este decreto que regula las plataformas digitales. La regula en el sentido de que éstas servirán de apoyo para la atención del servicio de salud, hablo de la consulta externa y de distintas enfermedades, a través del cual paciente y médico entran en contacto, entre tanto se pueda, a través de los sistemas digital, de una tablet, de un portátil, de una computadora, o inclusive por vía de los mismos teléfonos celulares se pueden hacer. Son todos los medios digitales que se tenga a disposición para que los servicios de salud se puedan implementar y sean asequibles o accesibles a todas las personas del territorio nacional. Una medida importantísima que creo que es bastante importante, valga la redundancia, destacarla dentro de esta noticia, lo que se llama la telemedicina. Y de esta manera creo que se está haciendo una labor importante en cuanto a que ajustamos la modernidad a que el servicio de salud sea prestado a través de los medios digitales, o lo que llamamos la telemedicina, y hay un reconocimiento especial para el talento humano de la salud, en el cual se ha establecido que el talento humano de la salud que haya prestado servicios en el tratamiento del COVID-19, por una vez tendrán derecho a un reconocimiento económico temporal. Por ahora el gobierno no ha dicho cuánto es el reconocimiento económico temporal al que tendrán derecho, pero dice que lo regularán oportunamente a través del Ministerio de Salud. Es decir, que todo el personal médico que ha tenido contacto con pacientes que hayan padecido del COVID-19 tendrán un reconocimiento económico temporal. Esto es durante el tiempo que dure la pandemia. Se establece también que el profesional médico o el personal de la salud, en este caso hablan de epidemiólogos, hablan de enfermeras, de enfermeros, de médicos que hayan tenido alguna afectación en su vida laboral como consecuencia de esta enfermedad COVID-19, la ha establecido este decreto como una enfermedad directa. Quiere decir esta definición que al ser enfermedad directa se considera de origen laboral. Es decir, que los que somos laboralistas sabemos que hay varios orígenes de las enfermedades a efectos de las incapacidades o a efectos de las discapacidades, en el que se hablan de enfermedad de origen común y de origen laboral. En este caso, y la diferencia que hay es que en origen laboral las incapacidades se pagan o se reconocen con el 100%, y cuando hay una discapacidad que supera el 50%, la pensión la asume la ARL, también se asume por el 100% de lo que venga esa persona. Entonces, esto acá, en lugar de irse al debate de la Junta Regional de Invalidez, si es de origen laboral o si es de origen común, directamente por disposición legal,
esta enfermedad se considera como de origen directa. También se habla de una compensación económica para aquellas personas que hayan sufrido la enfermedad del COVID-19 y que pertenezcan a los cisbenizados. Es decir, aquellas personas que tienen la salud subsidiada. En Colombia existen dos regímenes dos tratamientos de la salud o del régimen de salud. Uno es el régimen de salud subsidiado y otro es el régimen de salud contributivo. El salud contributivo es todos aquellos que hacemos los aportes para que nos den salud. Y el subsidiado son aquellos que no tienen capacidad de poder pagar un régimen o de elegirlo, entonces el gobierno los cisbeniza. A estas personas que han sufrido una enfermedad como consecuencia del COVID-19, la ley establece una compensación económica que llega a 7 días de salarios básicos, 7 días, es decir, el salario diario mínimo legal mensual vigente. Es decir, dividamos el salario mínimo en 30 días y lo que equivale lo multiplicamos por 7. Ese valor lo recibirá una persona por familia. Infiero yo de este artículo 14 lo que quiere decir el gobierno es que si en la casa hay 2 o 3 enfermos, solamente de ese núcleo familiar uno podrá recibir una compensación económica de 7 días. Ahora, en lo relacionado con la administración de los recursos, las EPS continuarán. La Administración de Recursos del Sistema de Seguridad Social, ADRES, será la encargada de pagar estos recursos económicos. Y también se establece unas tareas para los alcaldes municipales, en la cual los alcaldes, permitiéndosele hacer unas inversiones económicas, establece lo siguiente: que pueden los alcaldes municipales hacer convenios con las empresas prestadoras de servicio social, como el Hospital Rubén Cruz Vélez, el Hospital Tomás Uribe Uribe, e inclusive hacer inversiones con estas entidades, hacer convenios con estas entidades más bien para hacer inversiones. Este es una muy buena noticia en la medida en que se le permite o se le autoriza a los alcaldes municipales a adoptar medidas económicas tendientes a poder aliviar los efectos de esta pandemia, en el sentido de que en muchas ciudades del país no hay entidades con suficientes camas UCI o con ventiladores o sencillamente no hay las suficientes camas para atender a los enfermos. Tuluá puede tener 2.000 camas y de 2.000 camas puede tener 80 camas de cuidados intensivos. Luego, ni hay camas suficientes para atender a los enfermos, como también hay camas de nivel UCI para atender a los enfermos graves. Entonces, lo que se está facultando es a los entes territoriales para que puedan apoyar haciendo convenios con las entidades públicas y privadas, generándole recursos o adquirir medicamentos o elementos de infraestructura, adquiriendo a manera de ejemplo ventiladores o camas UCI para dotar algunas clínicas de la ciudad, IPS de la ciudad, para que puedan prestar oportunamente, eficiente y eficazmente el servicio a sus pacientes. Pero ¿qué dice el gobierno nacional? Para que el asunto no se salga de las manos y no sea incontrolable o incontrolado, lo que se hace es que estos entes territoriales le informarán al Ministerio de Salud Nacional sobre las medidas adoptadas. ¿Qué va a pasar con los recursos económicos y qué va a pasar con aquellos elementos que han ido a estas entidades? Serán convenios. Y luego la entidad del municipio de Tuluá, por ejemplo, en este caso, decidirá si lo deja eso que se ha comprado a título de comodato con aquella entidad o simplemente una vez pasada esta pandemia lo regresará. Es decir, que no se está improvisando, se están adoptando unas medidas importantísimas y asimismo como se han adoptado unas medidas bien importantes que son prácticamente materializables, también le está diciendo a los organismos cómo es que lo deben hacer, los mecanismos que deben adoptar y en el evento de que los municipios, para que no sean de pronto involucrados en cualquier tipo de investigación, que informen a los entes nacionales de control y adicionalmente establezca que la inversión que ellos hacen allí es recuperable y que los productos o aparatos que compren también son recuperables o se pueden dejar en esas entidades a títulos de comodato. ¿Qué diferencia hay entre un comodato y un arrendamiento? Aquí lo que la ley habla es de comodato. Lo que quiere decir, comodato no es otra cosa que un préstamo de uso gratuito. Eso es un comodato. Pero en cierta forma esa gratuidad
termina siendo favorable para los entes territoriales en el sentido de que toda la comunidad en general lo va a agradecer, se va a beneficiar y entre otras cosas va a haber unos efectos que a la larga tendrán que asumir los municipios y entre menos gente haya, menos muerte haya, menos enfermos haya, más controles haya, pues créanme que para los municipios en términos económicos resulta más favorable. Entonces, lo que se dice respecto de esto último es que pueden dejarse a título de comodato, lo que significa a título de préstamo de uso y que una vez, como son contratos precarios porque son verbales, en cualquier momento la entidad puede retornar esos elementos a sus entidades. Son estos pues algunos mecanismos que han adoptado estos decretos, el 537 y también el decreto 538, mediante la cual el gobierno le hace poco a poco frente a esta pandemia y yo creo que entre todos podemos realmente con todas estas medidas que oportunamente se han dictado, podemos paliar esta difícil situación. Hasta luego.